Yo veo y siento la presencia de Dios en este lugar de una manera sobrenatural. Yo sé que este martes va a ser un martes especial. El Señor tiene algo preparado para nosotros. Yo bendigo tu vida que estás aquí en esta noche. Bendigo cada familia que está en este lugar, cada persona que tuvo que dejar a sus hijos en la casa, que tuvieron que venir corriendo para este lugar. Créanme que lo que va a suceder hoy va a marcar tu vida, tu corazón, tu casa y tu familia. Para todos aquellos que nos están viendo a través de las transmisiones, no se despeguen ni un momento, porque el Espíritu Santo está en este lugar poderoso, trayendo palabra de restauración, de vida, de salvación para ti y para tu casa. Así que vamos a entregarle este tiempo, agradeciéndoles a nuestros pastores que nos permiten estar en este lugar, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar aquí. Así que yo quiero que en este momento vamos a empezar a adorar. Y les digo que hoy algo especial se desata en esta casa. Y ustedes tienen la primicia y la bendición de estar aquí. Así que arrebaten cada minuto de esta presencia, porque esta atmósfera va a estar tan densa de su amor, de su restauración, de un quebrantamiento de corazón para traer nuevas cosas. Cantábamos hace rato de tumbas a jardines. Traes tristeza por gozo. Dios es el que hace de la nada un todo. Y hoy va a pasar algo que tu vida va a cambiar. Pero vamos a adorar, vamos a entregarle al Señor todo lo que tenemos. Cuando tú te rindes a Él, Él como Padre bueno no tiene nada más que hacer que rendirse por amor a sus hijos. Así que te invito a que te pongas de pie, y antes de comenzar este mensaje vamos a adorar y vamos a hacer que la presencia de Dios inunde esta casa. Amén. El gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer.
Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros suceden ya. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está Gracias, Señor, gracias por tu presencia, por acompañarnos en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque este lugar, Señor, te pertenece a ti. Nosotros te pertenecemos a ti. Háblanos con poder, háblanos con autoridad, con amor, con denuedo, Padre, trayendo esa transformación a nuestra vida y a nuestros corazones. Declaramos este día un día de bendición, un día de victoria. Declaramos, Padre, que toda persona que como llegó saldrá diferente, transformada, liberada, sanada, Padre. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra hoy y ahora, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. El tema de esta noche, hermanos, creo firmemente que es una palabra de Dios para nosotros. No puedo dejar de escuchar al Espíritu Santo de todo lo que quiere hacer el día de hoy. Y créanme que hay unas palabras que están retumbando en mi espíritu y que son esas palabras de quebrantamiento, restauración, amor. Va a haber una reconciliación con el Señor. Y si tú estás preparado y sensible a su voz, hoy algo diferente va a ocurrir en tu vida y en tu hogar. Si tú lo crees, amén. El tema de hoy va muy relacionado a una experiencia que hace unos días y hace poco tuvimos. Yo creo que muchos se imaginarán de qué les estoy hablando, porque nos estuvieron siguiendo en nuestras fotos, en nuestros videos. Pero hace unos días nosotros estábamos de paseo y Dios nos permitió la bendición de salir de viaje y estuvimos visitando unos países en Europa y en Medio Oriente. Y en especial hubo un lugar en un país en el que nos tocó visitar que marcó mi vida por completo. Les puedo decir que hubo un antes y un después de esa visita, que sé que también pasará con ustedes el día de hoy. No es casualidad a dónde Dios nos lleva, por qué nos lleva y con qué motivos y propósitos mayores nos trae. Créeme que quiero confesarles que ese viaje, como muchos pensarían o creerían que estuvo planeado desde hace mucho tiempo, créanme que no, fue una oportunidad que salió y que realmente nos íbamos a ir yo y mi esposo, pero después se nos pegaron 3 gorrones, pero créanme que fue una bendición que Dios abrió puertas y nos permitió estar en esos lugares tan hermosos. Y uno de los lugares a los cuales íbamos a ir y sabíamos en el itinerario que habíamos armado para conocer, era una ciudad en específico, una región más bien en el país de Turquía que se llama Capadocia. Este lugar es muy conocido a nivel turístico, es muy conocido por unos amaneceres hermosos, por unos fenómenos geográficos que solo se encuentran en esos lugares. La mayoría de la gente los conoce por unos globos aerostáticos que salen y todo el mundo se quiere ir a tomar las fotos con el globo o viajar en uno de estos globos, porque ellos en cierto momento despegan y son
más de 100 globos al mismo tiempo, viendo el amanecer, y les digo, viendo esa zona geográfica que no hay en ningún otro lado del mundo más que ahí. Créanme que en las fotografías o en los videos se quedan cortos de lo que realmente es ese lugar. Es algo, una belleza preciosa, una belleza incomparable, pero créanme que es un lugar instagramiable, como dirían los chamacones ahora. Es un spot instagramiable, sí, así es. El turismo está enfocado en este lugar por lo que son los vuelos en globo, por las vistas y los amaneceres, como les decía. Y supuestamente eso era lo más importante de ahí. Pero para nosotros como cristianos, nosotros teníamos algo que ya sabíamos que había sucedido en ese lugar. Y nosotros no solo íbamos por los globos, que sí queríamos nuestra foto y volar en globo y todo, pero íbamos también con un propósito de conocer un poco de la historia del cristianismo que se desarrollaba en esa zona. Esa área de Capadocia, en el país de Turquía, es un área muy importante para todos nosotros como cristianos. Ese lugar marcó la historia del mundo para cada uno de nosotros. Ahí fue donde sucedió, en estas ciudades subterráneas o en esas cavernas, podrían decirse, que se construyeron hace muchos años atrás. Eran los lugares donde los cristianos o los primeros cristianos se resguardaban por un tiempo que hubo una persecución por su fe en el Señor. Ellos empezaron a cavar esas montañas, a cavar esas cuevas para poder refugiarse y poder salvaguardar su fe. Esa zona eran esos primeros cristianos, fueron aquellos gentiles que fueron rescatados y que fueron salvados a través del Evangelio después del Señor Jesucristo. Fueron esas primeras iglesias que se empezaban a formar para poder tener lo que nosotros hoy tenemos. Para ponerles un poquito de contexto, Turquía es un punto muy, muy importante de lo que a nivel comercial entre dos continentes, entre Europa y Asia. Y para el cristianismo fue muy importante y clave para la propagación del Evangelio. Es un punto tan crucial y tan importante que, por ejemplo, personas que ustedes saben y muchas cosas de las que hemos leído en la Biblia son provenientes de ese lugar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad de Turquía. Él era del país de Turquía, pero en ese momento Turquía estaba dominada por el Imperio Romano y es por eso que él tenía la nacionalidad romana. Podemos ver también muchas iglesias que son mencionadas en la palabra como Éfeso, Pérgamo, y ahí en la ciudad de Pérgamo es donde se inventaron los pergaminos, de ahí sale la palabra pergamino. Igual en Apocalipsis vemos las siete iglesias y muchas de las 7 iglesias son de Turquía. Un monte muy importante que es el monte Ararat, que es donde, a ver si lo saben, donde se asentó el arca de Noé. Después del diluvio, ahí fue donde se asentó el arca de Noé. Y es en el país de Turquía, ahí se encuentra. Entonces, créanme que después del país de Israel, el país de Turquía es un lugar muy especial para nosotros como historia de la gente del cristianismo. Entonces, después de lo que es Jerusalén, Israel y todo, Turquía es muy importante, sobre todo después de Cristo. Así que nosotros íbamos con muchas expectativas de ver qué era lo que Dios tenía para nosotros preparados en ese lugar. Y como les mostraba hace rato, y en estas ciudades subterráneas, cavernas,
que la verdad eran impresionantes. Estaban 70 metros hacia abajo de la tierra. Habían como 5 pisos, como si fuera un departamento de 5 pisos, pero hacia abajo. Ellos habían construido para poder salvar sus vidas gracias a la fe que ellos tenían en el Señor. Ellos querían proteger eso, y así era como se veía. Nosotros estábamos abajo y bajados por todos lados, y era impresionante la arquitectura de cómo podían haber creado eso. Y eso solo pudo haber sido por la gracia de Dios para esos hombres y mujeres que estaban dispuestos a morir por Él. Créanme que algo que nos impactó mucho y que no dimensionábamos, al menos yo, era que el impacto que el cristianismo ha logrado tener a nivel mundial. Nuestro guía era de religión musulmana, como la mayoría de la gente que vive ahí. Y él nos hablaba y nos explicaba con una pasión impresionante lo que los cristianos habían logrado. Y él, muy aparte de la religión que él tenía como historiador, nos decían: si ustedes imaginaran lo que aquí sucedió y lo que estas personas lograron hacer por salvar y por tratar de preservar su fe. Son hombres y mujeres que vivieron en este lugar y gracias a su permanencia pasaron pruebas, dificultades, pero pudieron sobrevivir y guardar lo que ellos tanto amaban. Créanme que para que alguien que ni siquiera cree en eso reconociera lo que pasó en ese lugar, era que Dios estaba ahí. Y mientras nos introducíamos en las cavernas y en hoy sí que la ciudad subterránea, nos llega un punto y llegamos a un momento que nos dice: esta es la iglesia, y eso se cree y se ha estudiado que ese es el área de la iglesia donde ellos se reunían. Y era un área pequeñita. Obviamente cuando te movías de las cavernas tenías, bueno, yo no me tenía que agachar tanto, ¿verdad? Pero yo pasaba así como si nada. Veía a Natania, a Israel así, pero yo pasaba como si nada. Para mí era la altura perfecta. Pero estuvimos allá pero era un lugar pequeño, y dice que ellos estaban en ese lugar y se veía una piedra que era el atril de esa iglesia. Para nosotros marcó mucho nuestra vida el poder ver que no tenían aparentemente nada, pero lo tenían todo. Y créanme que algo que el Espíritu Santo nos mostró y nos enseñó era que una de las frases que a mí me retumbó el cerebro, el espíritu, la mente, todo, fue cuando el guía nos dijo una de estas frases que les voy a mencionar ahorita, que yo sé que él, sin saberlo, fue de parte de Dios para nosotros y para que hoy llegara a ustedes. Y decía: espero que puedan entender la magnitud del lugar en el que estamos, puesto que los hombres y mujeres que vivieron en este lugar fueron aquellas raíces que permitieron el florecimiento del cristianismo en todo el mundo. Aquellos hombres y mujeres fueron raíces para el florecimiento. En ese momento, mientras él seguía explicando, yo, hermanos, literal sentí como en esas películas que se va todo así, boom. Y yo solo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y como él me decía y me mostraba: mira, yo los puse ahí debajo de la tierra, los sepulté y los escondí en ese lugar para proteger y dar a florecer lo que un día sería un fruto y una semilla para ti. Y el Espíritu Santo venía y me decía y me dijo: por eso tuve que tener a esa generación debajo de la tierra, porque ellos fueron la semilla que fue plantada y que echó raíces que eran necesarias
para que el evangelio llegara a toda tribu, a toda ciudad, a todo país y a toda nación. Era su lugar secreto, ese lugar donde esa semilla era plantada, era agarrada por la tierra, reafirmada para que pudiera luego dar fruto. Y después de miles de años pudiera llegar a cada uno de nosotros. A nosotros que somos la generación de los últimos tiempos. Así como ellos eran los primeros cristianos o la iglesia primitiva como se le llamaba. Ahora nosotros somos esa generación de los últimos tiempos. Fue una cosa que retumbó tanto en mi espíritu, de estar parada donde todo comenzó y saber que nosotros ahora estamos parados donde la historia está en sus últimos momentos. Pero ver cómo ellos prevalecieron a pesar de la dificultad, a pesar de la persecución. Ellos tuvieron que dejar casa, familia, sus bienes materiales, todo por salvaguardar su fe y su vida. Ellos entregaron todo por aquel que los había salvado. Ahora puedo entender el contexto de Primera de Pedro 1, del 1 al 9 que vamos a leer. Y después, esa es la versión Reina Valera actualizada. Después vamos a leer el 13 y el 16. Quiero que presten mucha atención porque yo sé que muchos la han leído, pero hoy va a cobrar un sentido diferente y van a poder entender lo que el apóstol Pedro le hablaba a aquellos cristianos. Y decía: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados les estaba escribiendo esa carta para aquellos cristianos de la dispersión en Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, di conmigo, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, elegidos para a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Léelo conmigo. Gracia y paz les sean. ¿De qué hemos estado hablando? De la gracia. Y cómo esa gracia era esparcida desde la cruz, fue esparcida para nosotros. Y Él quiere que empecemos a ser rociados y que vivamos a través de esa gracia. Y esas palabras que el apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, les estaba diciendo a aquellos cristianos, hoy te las está diciendo Dios a ti. No quiero que lo leas como algo histórico, léalo como algo que el Espíritu Santo está derramando para ti. Y que si tú quieres vivir con esa gracia y con esa paz, y que sean multiplicadas para tu casa, para tu hogar y para tu familia, tienes que estar consciente de lo que Él va a estar hablando hoy. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Gracias, Señor. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, léelo conmigo, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. ¿Saben qué significa eso? Tenemos una herencia eterna. Una herencia que no va a morir, una herencia que no se va a marchitar. Eso es lo que Dios ha depositado para ti. Versículo 5, que son guardados por el ¿qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en tiempos finales. Ahora. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz y se está cumpliendo uno a uno. Y tú eres el reflejo de esa palabra. Dice el 6, en esto se alegran.
Léelo. A pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos. Pero ¿qué dice? Momentáneamente, por diversas pruebas. Tal vez estés pasando pruebas y momentos que no te explicas por qué están ahí. Pero el Señor te está diciendo hoy, esa prueba que tú estás pasando es una prueba momentánea. Porque tu fe está siendo purificada como el oro. Y dice en el versículo 7, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna ¿de qué? De alabanza, gloria, honra en la revelación de Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 8. A él que lo aman sin haberlo visto, en él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en él, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, que es la salvación de su vida. Ellos lo aman sin haberlo visto. Entregaron su vida, se metieron en esas cuevas, sepultaron aparentemente sus vidas por amor a Él. ¿Saben por qué? Porque supieron y sabían que alguien los había amado primero, y que todo lo que el apóstol Pedro escribía para ellos era palabra de su Dios, de aquel que los mantenía ahí a pesar de la persecución, a pesar de que todo estuviera en contra. Nos explicaban, y ustedes creen que podrían estar, bueno, vivían allá y estaban muy tranquilitos en la tierra, guardados sin que nadie los viera. Nos mostraban cómo habían y hacían laberintos de rutas de escape, porque a veces descubrían las entradas y querían entrar a quemarlos y a matarlos. Y habían rocas que cerraban pasadizos para que ellos pudieran encerrar a esa gente que quería atacarlos y sobrevivir. Dios les equipó por gracia de conocimiento, de sabiduría, para poder crear todas esas cosas. Les equipó para poder sobrevivir en el tiempo en el cual ellos estaban. En ese momento en el cual esa prueba y ese ataque había estado pasando, el Señor los estaba equipando para poder salir victoriosos de ese lugar. Así te digo hoy, tal vez tú estás atravesando por esa prueba y por ese camino, pero Dios te va a equipar y te va a dar las armas para que tú puedas salir victorioso de esa prueba y de ese problema. Pero tienes que estar ahí con Él, dáselo a Dios, confiado de lo que Él va a hacer y está haciendo en tu vida. Primera de Pedro, del 1, pero es 13 y 16, son los últimos 3 versículos. Dice, de esa misma versión: por eso, si lo pueden poner, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Les voy a repetir esta parte. Si pueden localizarlo, es 1 de Pedro 13, 16, de la Reina Valera actualizada. Dice el versículo 13: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia. No es casualidad que estemos ahorita hablando de la gracia, viendo de la gracia. Dios nos está hablando, nos está preparando para estos tiempos, nos está preparando para este momento que la iglesia está pasando, que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Dice el 14, se los voy a leer: como hijos obedientes,
No se conformen con las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dios nos está llamando como iglesia a santificarnos. Está llamando a cada uno de nosotros como cristianos a dejar esa manera de vivir, a dejar esas pasiones y esos deseos de lo cual el mundo nos ha estado ofreciendo, que nos ha estado distrayendo del plan y el propósito desde el principio hasta hoy, que son los tiempos finales. El plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios para la humanidad, para sus criaturas, para sus hijos, sigue siendo el mismo. Los que nos desviamos de ese propósito, los que nos desviamos de esa línea del tiempo. Yo me imagino, ¿se acuerdan cuando les hacía en clase de historia? Hacer las líneas del tiempo, los timelines, y así que ponían en el principio antes de Cristo, después de Cristo. Imagínense ellos, eran esa iglesia después de Cristo. Y con los años y todo lo que han sobrevivido, ahora estamos nosotros aquí. Gracias a ellos. Gracias a esas personas que no se dejaron vencer por el mundo, sino que entregaron su vida para que hoy tú también estés aquí y esa semilla del evangelio ha llegado a salvarte a ti y a toda tu casa. Lo mismo necesitamos hacer nosotros como iglesia. El propósito de Dios, como les digo, no ha terminado. Sigue vigente. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él quiere y confía en sus hijos para llevar a cabo esa gran comisión. Hace una semana se acaban de graduar un montón de discipulado. Y ustedes saben lo que es un discípulo, saben lo que tienen que hacer, la gran comisión que tenemos. Pero a veces nada más no los aprendemos y creemos que es un papel. Y creemos que es leer unos capítulos y llegar y presentar mi examen y ya pasé, ya soy un discípulo. No. Un discípulo se ve ahí. En medio de la prueba, cuando estás encerrado, cuando sientes que tu vida está a punto de terminar. Y a pesar de eso, sigues diciendo: bueno es Dios, bueno es Dios, y su fidelidad es para siempre, y Él es mi Dios, y yo lo voy a alabar, y yo lo voy a adorar, le voy a servir y lo voy a honrar. Ahí es cuando demuestras quién eres y qué discípulo eres. Eso es ser un discípulo, es una transformación de vida, es un morir al yo. Y eso es lo que esos hombres y esas mujeres demostraron. Yo quiero que un día el Señor, cuando yo llegue a su presencia, me diga: gracias por no rendirte. Bienvenida, bienvenida. Créanme, con que me dejen entrar, estoy más que feliz. Pero qué bonito saber que el Señor se gozó con tu vida, que el Señor se sintió alegre de lo que hacías por Él. Tú como hijo, que es lo más hermoso que sientes en tu relación con Padre, que tus padres se sientan ¿qué? Orgullosos de ti. ¿Cuántas cosas hacemos para que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros? Cuánto más con el que nos dio todo, con el que nos da la vida, con el que nos da la salud, con el que nos provee vivir día a día. Créanme que nosotros, esa visita generó en mí una transformación en mi mente. Muchas cosas que se me habían olvidado, se me habían entumido en el corazón. Pero esa muerte de esos cristianos, de recordarme la muerte de mi Jesús, volvió a traer vida a mi vida.
Y yo quiero que eso pase el día de hoy contigo. Que no se te olvide la razón de por qué estás aquí. De que nosotros somos una generación que va a ver la venida del Señor. Y así como todo comenzó con una generación que le creyó, que permaneció a pesar de la persecución, que permaneció a pesar de la prueba, se levantó con la misma pasión, con la misma convicción, se levantó con la misma fe para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y así como nosotros somos ese fruto de esa semilla plantada hace miles de años, nosotros tenemos que hacer ahora esa semilla para estas generaciones. Ese propósito tiene que continuar. Nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Es nuestro propósito, es para lo que fuiste diseñado. En Romanos 8:19 dice: la creación aguarda ardientemente y con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Hay tanta necesidad en este mundo. A veces lo vemos como, ay, pobres los niños de África, pobres los niños de eso. Cuando nosotros a 2 cuadras de nuestra casa podemos ver tanta necesidad. Pero nuestro corazón se ha endurecido tanto y nos hemos ensimismado tanto en nosotros, en nuestros problemas, en nuestra preocupación, en mi dolor, en mis sentimientos, en mi rechazo, que nos hemos olvidado de todo lo que está alrededor y le echamos la culpa de todo lo que está alrededor a lo que nosotros sentimos. Pero déjame decirte algo: esa semilla que está dentro de ti no va a poder ser plantada a menos que tú como fruto seas roto. Para que una semilla salga, ¿dónde se encuentra la semilla? Dentro del fruto. Tú tienes que ser quebrantado. Tenemos que ser quebrantados. El Señor, cuando me dio esta palabra y me mostró, ¿sabes por qué nos están plantando ahora? ¿Sabes por qué la gente no está viniendo y no se están llenando las iglesias habiendo tanta necesidad afuera? Porque los que portamos la semilla estamos así, ensimismados en nuestro problema, en nuestra aflicción, en nuestra depresión, en nuestra angustia, que no estamos dejando que esa semilla y esa luz que está dentro dé más fruto. Es por eso que lo que tenemos que hacer hoy es romper esa coraza y ese cascarón y esas cosas que el enemigo ha puesto y ese engaño que el diablo ha puesto en nuestra mente, de que nosotros somos primero, de que nosotros somos quien necesitamos ser felices. Te voy a decir algo: un fruto se tiene que romper para poder entregar esa semilla, para poder ser plantada. Es el tiempo de que dejemos de pensar solo en nosotros, porque nosotros no fuimos diseñados para eso. Nosotros tenemos el ADN de Jesús. ¿Y saben cuál es su ADN? El ADN de nuestro Dios es un ADN de sacrificio, entrega y amor. ¿Sabes por qué no estás pudiendo ser pleno? Dáselo a Dios. Dile, ¿sabes por qué no estás pudiendo sentirte pleno? Y te sientes frustrado con tu vida. Y te sientes apagado y sientes que vives en un día lleno de ansiedad. Y por más que quieras adornarlo de la manera que quieras, por más que quieras suplir con diferentes cosas, llámale adicciones, llámale trabajo, llámale familia, llámale redes sociales, lo que sea, no hay una satisfacción en tu vida, no hay una felicidad plena en tu familia y en ti, porque no estás viviendo conforme a lo que eres.
Tú portas el ADN de Jesús. Y el ADN de Jesús no es un ADN egoísta. Es alguien que da, que se entrega, que vierte, que ama. Y nosotros al encerrarnos y nosotros al estar pensando en nosotros, no estamos cumpliendo con el propósito que Él nos mandó. Déjame decirte algo, si seguimos así, no vas a poder vivir una vida feliz. No vas a poder vivir una vida prosperando y en victoria. Puedes repetirlo las veces que quieras y puedes llegar y decir: bendecido, prosperando y en victoria. Pero si tú sales de acá y no rompes esa carne y ese yo que nos ha tenido atados con tantas emociones, con tantos pensamientos negativos de muerte, de depresión, de ansiedad, de frustración, y no dejamos que el Espíritu Santo fluya, esa fuente está acá adentro, pero la tenemos que dejar fluir y tenemos que dejar que esa semilla sea plantada por nosotros. Cuando tú empieces a volver a hablar de Cristo, cuando empieces a compartir ese mensaje del Dios que todo lo puede, tu vida va a volver a la vida. Tu vida va a volver a la vida. Escucha eso. Créanme que vivimos ahorita en un mundo, no vivimos ahorita, el mundo siempre ha sido tan efímero y nuestra vida es tan corta que no sabemos en qué momento nos podemos ir. Nosotros tenemos 15 días que 2 personas muy amadas se nos han ido. Hace 15 días una prima mía de mi edad, con la que yo crecí, se fue dejando 2 niños y un esposo. 2 niños de 6 y 9 años, jovencita, con una vida por delante, sana, que hubo una complicación en una cirugía y falleció. Fue así. Nos sacudió a todos, porque te imaginas que va a morir tu tía que ya está grande, tu abuelito, pero no alguien. Yo dije, pudo haber sido yo. ¿Y qué estarían pasando mis hijos? ¿Y qué estaría pasando? Y fue algo tan rápido y tan choqueante, que era alguien que teníamos y que yo decía y tenía planes de Navidad con ella y tenía planes de eso que ya no van a pasar. Pero estamos tan enrolados en lo que el mundo y las preocupaciones del mundo, que nos estamos olvidando de lo importante de vivir cada día agradecidos con Dios. Tú ahorita estás respirando, cada segundo de tu vida ahorita es una bendición y es una acción de gracias. Y que si te pones a ver, cada cosa que tienes es la perspectiva que Dios quiere que tú tengas. Una perspectiva de bendición, de saber que el Señor está contigo a pesar de lo que esté pasando. Eso era lo que ellos vivían. Estaban encerrados, sepultados, perseguidos, en peligro de muerte. Pero ellos decían, como decía Pedro, les decía: ustedes se alegran porque lo aman a Él. Ustedes se gozan porque lo aman a Él. Eso es lo que debemos de empezar a hacer. Yo le doy gracias a Dios porque hace como 4 meses tuvimos la oportunidad de hablarle a ella. Años y años lo hacíamos, pero algo pasó. ¿Saben qué fue? La necesidad. El mundo está en necesidad de palabras de amor, de palabras de aliento, de palabras de fe. Nosotros somos los que no queremos hablar. Y decimos: qué flojera, mejor solo oro. Es que yo tengo este problema. Sí, vas a ver que Dios lo va a solucionar. Vas a ver que, por favor, puedes orar. Sí, yo oro por ti. Señor, resuélvele su problema. Ya le presentaste al que va a resolver no solo ese problema, sino todo su problema, y que a pesar de que los problemas no se resuelvan, su vida eterna va a estar asegurada. El mejor regalo que tú le puedes dar es esa noticia, y nos hemos quedado callados por nuestro egoísmo y por estar preocupados por nuestros mismos problemas.
Ese día ella recibió a Cristo, y si yo imaginarlo, 4 meses después, ella iba a estar delante de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso, porque nos da esa esperanza de vida. Y porque no nos quedamos callados. Y han pasado muchas ocasiones que yo me he callado con muchas personas, y yo le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, no me va a volver a pasar, porque yo sé que yo porto esa semilla y que tengo que olvidarme de mis problemas o de mis angustias para poder dar esa vida que tú me diste a mí. Y eso es lo que tú debes de hacer, y lo que cada uno de nosotros tenemos como responsabilidad ahora. Aquella iglesia fue una iglesia que trascendió hasta nuestros días. Mijés se nos ha profetizado muchas veces que somos una iglesia que va a ser punta de lanza, una iglesia de trascendencia, una iglesia que va más allá de lo natural. Fuimos hechos para ser cabeza y no cola. Fuimos hechos para ser punta de lanza y que marcar parámetros no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias, en nuestras ciudades y en nuestro país. Yo sé que el Señor nos va a hacer cumplir cada una de estas palabras, pero tenemos que fijarnos de que lo estamos haciendo de la manera correcta y con el corazón y la actitud correcta. Lo que tú hagas en tus fuerzas, vas a tener que sostenerlo en tus fuerzas. Pero si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, y que Él obre, y que Él forme, y que Él haga, y nosotros solo estamos siguiendo la instrucción de nuestro Padre, Él va a sostener esa obra para gloria suya. Amén. Y esa misión, déjenme decirles que no solo es del pastor, de los líderes, de los servidores. Esa visión de mantener esta iglesia y la iglesia de Jesucristo viva hasta estos días, que esparza ese evangelio y que llegue a donde debe de llegar, no solo se limita a nosotros. Nosotros tenemos que ser y que propagar ese mensaje a donde quiera que vayamos. La visión que nosotros representamos es la iglesia de Jesucristo. No es una iglesia con las luces, con las pantallas. Nosotros que necesitamos aire acondicionado, necesitamos alfombra y salón y cafeterías. No es eso. Todo lo que necesitamos está aquí. Todo lo que necesitamos es lo que aquellos cristianos tenían. Es lo que aquellos cristianos estaban utilizando para poder sobrevivir y llevar y conservar esa palabra y ese mensaje que vive hasta el día de hoy. Nunca debes de olvidar que todo inicia con Jesús y todo termina con Jesús. Si nosotros nos desviamos en el camino, vamos a perdernos de tantas bendiciones, vamos a sufrir tanto porque no estamos caminando hacia el propósito y hasta nuestro final, que es un final glorioso y de victoria. Amén. Ahora, dáselo fuerte a Dios. Pero para que eso suceda, lo que necesitamos es que nuestro corazón vuelva a Él. Hemos dejado, como les decía, que nuestros problemas y todo sean nuestro número uno, que sea nuestra prioridad en nuestra mente, que nuestras aflicciones, nuestras enfermedades sean lo que vemos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos y aún cuando dormimos. Tenemos que regresar nuestro corazón a Jesús y creer, así como esa iglesia primitiva, que Dios la preparó en su tiempo para ese momento. De la misma manera, Dios nos eligió para este tiempo.
El momento que pongamos nuestra mirada en Él y volvamos a conectarnos con Él, todo va a empezar a tomar curso. Estos 2 años la iglesia ha estado perseguida y sometida y queriendo ser callada por todo lo que ha pasado a nivel mundial. Tal vez nos están persiguiendo aparentemente, viniendo para matarnos como pasaba en esa época. Pero ¿saben qué? Sí están queriendo sepultarnos y silenciarnos. Le puedes llamar pandemia, le puedes llamar control en las redes sociales, la libertad de expresión, lo que se enseña, lo que no se puede enseñar, lo que sí se puede decir. Todo eso es una persecución para la iglesia de ahora. Pero déjame decirte algo, eso en vez de hacernos retroceder, que es lo que ha querido hacer el enemigo en estos 2 años, tenemos que empezar a retomar y a conectarnos con Dios y empezar a crecer en lo secreto, como estaban esos cristianos, ahí en tu cuarto, ahí en tu trabajo, ahí en tu baño. Tienes que empezar a conectarte con el Espíritu que va a traer vida y libertad a tu casa, a ti, a tu iglesia. Tienes que empezar a conectar y avivar esa llama que el Señor quiere que sea esparcida. Pero ¿sabes qué? Tú estás elegido para este tiempo y Él te ha equipado para este momento. La iglesia primitiva, dale un aplauso a Dios, logró trascender gracias a 3 cosas: su fe, la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo con ellos. No tenían aparentemente nada, pero tenían todo, igual que nosotros aquí. Lo único que necesitamos no son luces, no son cámaras, no es audio, no es llegar a un servicio y que, Señor, ahorita sí se mueve y luego en mi casa no se mueve ni el aire. ¿Sabes qué? Ese movimiento, ese fluir, esa atmósfera está contigo. Pero tú tienes que fomentarla y alimentarla. Como estábamos sintiendo hace un momento, como el Señor y el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Quiere decir que esa semilla está aquí, pero el enemigo ha querido tenerla cautiva, porque sabe que cuando salga va a haber una explosión sobrenatural y ese movimiento va a ser imparable. Pero necesita haber ese contacto y esa reconstrucción, esa restauración con su Espíritu Santo. Tienes que empezar y tenemos que empezar a crecer en lo secreto, para que eso se manifieste y dé raíces al mundo. Eso fue lo que esos cristianos hicieron. Nadie los veía, nadie los reconocía en Instagram, ni les daba like, ni era el predicador de moda o el más cool. Ni siquiera sabemos sus nombres. Pero su mensaje, el mensaje de Dios se mantuvo vivo hasta ahorita. Y gracias a eso, tú y yo tenemos esa vida eterna. Y ese evangelio llegó a nuestra casa, a nuestros hogares. Eso es lo que tiene que pasar con la iglesia de hoy. Si te has sentido desanimado, ansioso y frustrado, ha sido porque estás perdiendo la identidad de quién eres. Porque estás perdiendo el sentido y el rumbo de dónde perteneces. Un pez jamás va a ser feliz fuera del agua. Un hijo jamás va a ser feliz lejos de su padre. Necesitamos regresar a ese lugar y ese punto donde podamos ser plenos, completamente felices en Cristo. Y eso va a ser cumpliendo
su propósito. De la misma manera que el Señor equipó a esos cristianos, te va a equipar a ti. Si tú estás dispuesto a ser enseñado por Él, si tú estás dispuesto a sacrificar tu carne y a escuchar su voz, Él va a traer conocimiento, revelación, sabiduría, inteligencia. Va a prepararte de manera sobrenatural, porque los tiempos se están acelerando y necesitan levantarse una generación que esté apasionada por su venida, una generación que anhele la venida de Jesús y que esté dispuesto a sacrificarse ellos para que eso nos dé vida y traiga vida para otros. Eso somos tú y yo. Esa es una generación que esté dispuesta a sepultar su carne para que el Espíritu que mora en ti traiga vida. Tenemos que morir a nuestro yo para que Él viva a través de otras personas y su palabra pueda traer esa vida y esa restauración. Créeme que hace un año aproximadamente, cuando todo se estaba desatando, yo como mamá estaba preocupada y veía las noticias y todas las cosas que habían cambiado en todo, en las leyes, en todo. Y yo decía, qué feo mundo les va a tocar vivir a mis hijos. Qué duro como cristianos. ¿Qué es lo que van a tener que atravesar? ¿Qué es lo que van a tener que pasar? Y yo sentía eso y era una carga para mí. Yo le pedía, Señor, ¿cómo le van a hacer? Quiero que se queden chiquititos siempre y que no tengan que pasar nada. Y cada vez la cosa se va poniendo peor y hay un caos a nivel mundial. Y en eso el Señor me contesta a través de un profeta y me da una palabra. El Señor conocía mi espíritu y sabía lo que yo estaba preocupada por eso. Y me dijo, no te preocupes. Ellos han sido elegidos para este tiempo y el Señor los ha equipado para esta hora. Les voy a decir algo. Esa palabra me la dijeron hace un año. Y yo dije, Señor, gracias. Y me decían, ¿te acuerdas cómo decimos a veces, ese niño ya trae el chip integrado? Como que los niños de ahora, la tecnología y todo, ay sí, un año ya están dándole a los iPads, a los celulares, prenden todo, apagan todo. O sea, son impresionantes. O sea, yo jugaba con mi muñeca así. O sea, no. Pero dicen, algo traen. Pero ¿saben qué? Es real. Y cuando vivo esa experiencia en estos días, ahora entiendo la palabra que me dieron hace un año para ellos. Dios sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Él nos eligió a nosotros para esta generación. Y de la misma manera que nos eligió, también nos va a equipar para esta generación. Así que déjame decirte que no va a haber prueba, no va a haber pandemia, no va a haber lucha, no va a haber cambios o cualquier cosa que quiera atacarte a ti, a tu casa, a tus valores, a tu familia, que vaya a prevalecer contra ti. Pero tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte en fe, tienes que caminar con el Espíritu Santo a donde quiera que vayas. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Él es quien va a estar ahí peleando por nosotros. Pero necesitamos estar con Él, no lejos de Él. Así que prepárate, porque esta es la generación del final de los tiempos y somos tú y yo que tenemos que tomar nuestro lugar, así como lo hicieron esos cristianos hace años. Ahora nos toca a nosotros. Dios confía en nosotros, porque no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Así que tienes que prepararte, tienes que estar listo, porque el Señor tiene algo sobrenatural para ti, pero déjalo actuar.
Deja todo aquello que esté estorbando esa llama que fluía. Es que antes había un fuego que ardía en mí y ahora se apagó. No es Dios. Dios no se aleja. Él siempre está ahí. El que se aleja somos nosotros. Él siempre está. Él está aquí. Y te trajo aquí, te está hablando y te está diciendo: aviva esa llama. Yo te elegí para este tiempo y para esta hora. Levántate, predica. Háblale a tu vecino, háblale a tu hijo. Es que hace años que le hablo y no me hace caso y ya me ignora. Háblale otra vez. Hoy les digo, el Espíritu Santo se va a mover de una manera sobrenatural y se está moviendo. Si tú quieres y estás dispuesto, hoy va a haber una impartición donde el Señor va a empezar a reanimar todo lo que había estado muerto y va a empezar a traer una restauración en esa relación que había roto con Él. Tú estabas cantando hace rato: Señor, eres mi todo, eres mi amado, eres mi deseo. Cuando tú amas a alguien, quieres agradarlo. Cuando tú amas a alguien, ¿sabes qué pasa? Te entregas sin condición, sin sin nada que te ate a Él. Solo nos entregamos a Él. Mi amado, mi tesoro, tú eres mi deseo. Fuera de ti, nada deseo. Realmente. Ay, hermano, le digo que para mí esta experiencia fue una experiencia que me transformó mi corazón y que me hizo priorizar las cosas importantes, que me hizo valorar lo que realmente vale. Y ahí es cuando venía: eres mi deseo eterno, nada deseo más que a ti, porque nada importa más que Él. ¿De qué sirve todo lo que podamos ganar en esta tierra si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve que veas exitosa tu familia, tu hijo, todo eso, si pierdes su alma? Enfoquémonos en lo importante. Démosle el valor de lo que Él le dio el valor, y eso fue a nosotros. Él entregó todo por amor a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, podremos comprobar que Él es la plenitud y aquel que llena todas las cosas. Tu paz, tu esperanza, tu transformación, tu restauración, tu libertad están en Dios. Así como aquellos cristianos, lo único que necesitamos es fe, gracia y la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Amén. Yo quiero que te pongas en pie en esta noche. Y hoy el Espíritu Santo está aquí y va a depender de tu actitud y de lo que tú quieras que Él haga en ti. Entrégale todo aquello que esté impidiendo y que esté haciendo que ese fruto no sea roto para que esa semilla salga. Todo aquello que te está apartando de su presencia, todo aquello que te está apartando de su santidad, todo aquello que está robando la atención de tu corazón, cuando Él tiene que ser tu deseo eterno, cuando Él tiene que ser tu todo. Ese momento es un momento donde el Espíritu Santo va a estarse paseando en medio de ti. Cristo Jesús, Cierra tus ojos ahí. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Toda barrera se rompe en el nombre de Jesús. Jesús, Toda atadura se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Grito de Mi nuevo. amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. De una manera sobrenatural. No puedes resistirte a su presencia. Todo es limpio en la presencia del Señor. Todo es santificado delante de Él. Nuevos comienzos vienen a este lugar. ADN se reactiva. Ese ADN de entrega, de sacrificio, de servicio, de pasión, se reactiva en esta casa en el nombre de Jesús. En este momento, díselo. El más bello De millares, mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más ¡Que suba al cielo! entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. ¡Y está aquí! Mi amado es el más En este momento, Él está trayendo restauración en este momento. Él está restaurando esos lazos rotos contigo. Él está diciéndote, hijo, yo he estado aquí esperando ese momento contigo. Yo quiero volver a tener esas noches de amor, esas noches donde te derramabas en mi presencia, esas noches donde me abrazabas, donde yo te abrazaba, esas noches donde mi espíritu consolaba el tuyo. Yo quiero reavivar ese fuego que he depositado en ti. Yo quiero que esa semilla salga y que toda cobertura de pecado, de frustración, de temor,
de ansiedad se va fuera en el nombre de Jesús, porque su sangre empieza a rociarse sobre nosotros y la gracia de nuestro Dios empieza a inundar este lugar, porque su gracia, su amor, su fe, su presencia va a traer restauración, libertad y sanidad a nuestras vidas. Vamos. Cambiada está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Milagros suceden ya. La respuesta está llegando a ti, dice el Tu Señor. espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está Gracias, Señor, porque de hoy se ha despertado, Señor, un nuevo comienzo. Esa llama se vuelve a encender, Padre Santo, y va a empezar a arder más fuerte que nunca. Espíritu Santo, vamos a empezar a hacer, Señor, ese momento de intimidad contigo. Ese lugar secreto va a volver a crecer en nosotros. Todo lo que habíamos descuidado, todo lo que el mundo nos había ofrecido para distraernos, ahora queda fuera de eso y eres tú y nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre has estado ahí, porque siempre estás ahí y siempre estarás. Gracias, gracias por esta noche, gracias por recordarnos que tú eres el principio y el fin. Gracias porque sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Declaramos este día un día sellado con el fuego del Espíritu Santo, y que este fuego no se apaga y se va a cada uno de nuestros hogares y empieza a avivar la llama de nuevo, y esto, Señor, no va a parar. Padre Santo, cancelamos todo lo que el enemigo quiso hacer en estos 2 años y declaramos que este año termina de una manera gloriosa, y declaramos que el año que viene, Señor, va a ser un año de bendición, Padre, un año de libertad, un año de cosecha, Padre Santo, donde veremos el fruto y la multiplicación, Señor, de estas semillas que hoy empiezan a sembrarse, Padre. Lo declaramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén.